Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, en el que en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Argentina. Su nombre es Leandro Ameijeiras y la vida nos ha encontrado literalmente en esto de compartir el propósito de ayudar a líderes, a que desarrollen mejor su labor, a que sean mejores seres humanos, a que cada vez puedan contribuir de mejor manera desde lo que son y desde lo que hacen. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Leandro, muchas gracias por estar acá y te doy la bienvenida a Puentes al Liderazgo. Bueno, Puentes al Liderazgo, gracias por el espacio. Ilse, gracias por el espacio. A cada una de las personas que está del otro lado escuchando, que nos está viendo, que está compartiendo este momento tan hermoso y esta excelente coordinación que hemos creado hace unos días, que hemos sintonizado luego de esta belleza que la vida nos va llevando por distintos ámbitos, ¿no? La vida nos fue llevando, Ilse viene de un evento muy bonito, yo vengo también de un evento muy lindo, y con esa energía de los eventos queríamos hacer algo de alto impacto. Justo nos cruzamos en una conversación ida y vuelta por personas maravillosas en común, como mi compañera de trabajo de todos los días, Pamela Krimsky, a quien le mando un saludo especial y un cariño hermoso. Ilse, para mí es hermoso el tema que vamos a tratar, es un tema que para mí genera mucha controversia en el momento en el que cada cual tiene que desarrollar agenda. Estoy escuchando los podcasts, le quiero agradecer a cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo que nos ayudó y nos asistió en todo momento. Me sentí muy a gusto y bueno, aquí estoy para compartir todo el conocer, el saber de hace más de 20 años que soy mentor, soy coach y nada, quiero compartir un poco esto, ¿sí? Con cada uno. Maravilloso, Leandro, qué rico escucharte y qué maravilla tenerte en este espacio de aprendizaje. Leandro y yo somos colegas, ambos nos dedicamos al coaching, ambos somos coaches profesionales y desde ese apellido que le ponemos a nuestra profesión, creo que de entrada eso dice mucho de la forma y la aproximación como nos, valga la redundancia, acercamos a esta labor tan bonita de ayudar a líderes desde un lugar que sea lo más profesional posible. Cuéntanos un poco, Leandro, de tu bagaje y cómo llegaste a esto de ayudar también a las personas a avanzar en su vida, a mejorar y a ser mejores en cada situación y en cada momento. Ahí tengo que respaldar mi conocimiento en la continua formación. Continuamente me estoy formando, armando esta cuestión de la creatividad del saber, del conocer, para transformarlo en sabiduría. Empiezo a mis 16 años con la curiosidad de ser locutor, y entonces empiezo a tomar cursos, formaciones sobre locución, sobre oratoria, hasta que voy avanzando en el tiempo y estudio la formación de comunicación social, comprendiendo que no era por ahí mi camino. Todavía no existía el coaching como formación y ya me dedicaba desde muy pequeño, vamos a decir desde los 19 años, a escuchar los conflictos de las personas y a ver cómo hacer para poder acercar algún otro nuevo observador, que hasta el momento yo no conocía qué era eso de desarrollar un nuevo observador, sino que lo que hacía era modificar la perspectiva de la persona o mostrarle mi punto de vista o mostrarle distintos puntos de vista que más adelante voy comprendiendo de que en ese momento naturalmente lo que estaba realizando era enseñar lo que es un cambio de observador, que hoy por hoy lo conocemos desde la información del coaching profesional. Voy avanzando en el tiempo y en esta cuestión me formo en todo lo que son disciplinas de crecimiento personal. Soy maestro de Reiki y voy aprendiendo lo que es todo ese camino que tiene que ver con la conciencia, hasta que me doy cuenta de que tengo mucha llegada a los emprendedores. Pero esto viene exactamente, quiero contar una historia muy cortita
para que las personas puedan conocer un poco. Cuando era pequeño, en mi familia, que es una familia de líderes, de emprendedores, mi madre, mi padre, son personas que siempre han coordinado eventos, personas, sucesos, momentos. En el ámbito de mi familia, coordinar, organizar empresas, organizar negocios, es algo natural, común y corriente. A lo que para mí fue como agregarle a mi formación de coach como este broche de oro que trajo mi familia y me brindó, que es la coordinación de actividades. Siempre crecí escuchando cómo una empresa, cómo un empleado, cómo comunicar, cómo decir, como por ejemplo, que te contaba Ilse y le cuento y le comparto a la audiencia. Yo de chico fui escuchando esta cuestión de que hay un empleado o hay una persona a la que hay que decirle tal cosa o hay que decirle tal otra, de qué forma, de qué modo. Creo que por ese motivo fue que me interesó mucho el asunto de la comunicación, para poder poner en común y para poder llevar adelante esa información. Entonces, ¿qué fue lo que más me llamó la atención dentro de los podcasts? Uno que habla de cómo comunicar a los empleados, que me pareció muy rico, que a cualquiera que quiera, por favor, búsquelo y fíjese dentro de lo que es el grupo de podcast, cómo comunicar conflictos, asuntos difíciles a los empleados. Me pareció excelente. Y desde muy corta edad es que vengo mezclado en el tema de comunicación. Hasta que en un momento me doy cuenta de que existe una formación que se llama Emotional Freedom Technique, que es una formación terapéutica, ¿ok? En la que me formo como terapeuta y al mismo tiempo, como siempre me gustó la comunicación, desarrollábamos unos eventos que se llamaron Cine, Café y Debate. Parándome frente a 20, 30, 40, 50, 100, 120 personas todos los miércoles en un resto bar cerca de mi barrio, escuchando problemas comunes luego de haber visto alguna película inspiracional como películas que hoy están aún en cartelera de todos aquellos que nos gusta el crecimiento personal, como por ejemplo la película que tiene que ver con cómo desarrollar abundancia y prosperidad por una maestra que se llama Louise Hay. Entonces generábamos el debate y en ese momento yo ya tenía coaches sentados en esa audiencia que me decían, bueno, porque tú como coach, yo no era coach todavía, no conocía de qué se trataba, pero ya me llamaba la atención, por eso quería contar esta breve historia, que el liderazgo viene desde siempre, que parece que esta cuestión del coaching y del entrenamiento y del uso de la palabra viene desde hace un tiempo, y lo que nos une mucho, junto a Ilse, nos une mucho, y lo hemos visto, es esta cuestión de trabajar con los emprendedores, con los empresarios, que tienen esos conflictos, que no hay ninguna escuela y no hay ninguna universidad que le enseñe, por ejemplo, a un licenciado en administración de empresas o que le enseñe, por ejemplo, a un contador público cómo hacer para comunicar, cómo hacer para conversar, para versar con un otro. Y es allí en donde me di cuenta de este conflicto y empecé a ir creando paso a paso una metodología para poder brindar lo que es la gestión de solución adentro de la empresa y adentro del empresario. ¿Quiénes son mis clientes? Mis clientes hoy son, por ejemplo, líderes de negocios, de empresas, líderes con grandes comunidades en las redes sociales como Instagram, personas que trabajan adentro de organizaciones muy grandes o organizaciones pequeñas, y esas personas por lo general, ¿qué hacen? Tienen reuniones, tienen metodologías, tienen formaciones, cursos, talleres que brindar. Y sienten presión y sienten todos esos conflictos. Fuimos poniendo en común y conversando con Ilse sobre estos asuntos y nos fuimos dando cuenta de lo rico que podía ser conversar y poder brindar esto a las personas. Así que un poco esa es la historia y quería transferírsela a las personas para quien esté escuchando del otro lado pueda validar desde dónde voy a conversar y desde dónde estoy parado para contarles lo que les voy a contar, siempre desde la mayor humildad absoluta y contando que fue todo lo que aprendí y en donde más aprendí fue conversando con cada uno. Así que si cada uno nos quiere contar su experiencia, vamos a estar respondiendo absolutamente todo lo que necesiten en contacto con Ilse, porque para nosotros la apertura hacia ustedes es lo que más nos brinda y lo que más nos enseña a crecer.
Ay, muchas gracias, Leandro, por esa historia tan bonita y esa contextualización que además nos da un muy buen fundamento para entender un poco el porqué de la temática que vamos a tratar hoy, es precisamente el de las reuniones y el de las conversaciones. Tú hablaste mucho sobre tu gusto natural hacia la comunicación, sobre ese relacionamiento de manera también natural con organizar personas, eventos, actividades, recursos, etcétera, etcétera. Y yo soy una convencida de que ese es uno de los mayores desafíos para cualquier líder que empieza a tener un equipo a cargo, que empieza a ascender, que empieza a tener mayores responsabilidades, y es cómo organizar esos recursos, no solamente desde el punto de vista de lo económico, si tenemos computadores, si tenemos un espacio físico, sino sobre todo cómo sacar lo mejor de cada una de las personas que hay en el equipo. Y uno de los escenarios donde mayores oportunidades de conversación y de comunicación hay son las reuniones. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Y hemos llamado a este episodio cómo generar y cómo hacer reuniones magnéticas. Entonces empiezo, Leandro, por preguntarte desde tu experiencia, desde tu conocimiento sobre la comunicación, sobre todos estos temas, para ti, ¿qué es una reunión magnética? Bien, una reunión magnética es, primero que nada, aquella reunión en donde las personas están prestando atención, en donde las personas están enfocadas, en donde cada participante va a querer estar allí porque el líder tiene algo especial, porque tiene algo en particular. Y no tan solo el líder tiene eso especial, que es coordinar bien la comunicación, coordinar bien la conversación. Y cuando digo coordinar bien, estoy diciendo, para mí coordinar ok o coordinar bien es que verdaderamente tenga desarrollada la escucha y tenga habilitado el proceso de escuchar. Muchas veces dentro de la reunión, una reunión deja de ser magnética porque el líder no tiene habilitada la escucha. Y también a veces deja de ser magnética porque los participantes no comprenden algunas temáticas. Entonces, magnética muchas veces es por el líder y otras veces es por la temática. A veces el líder puede fallar, pero la temática puede ser súper interesante. Entonces, una de las primeras claves que es una reunión magnética es una reunión que hace que la persona esté fija como un imán, brindando información, y los participantes sientan la atracción de la temática o la atracción del tono de voz del líder, el ritmo de voz del líder, la metodología que está utilizando para llevar adelante esa reunión. Pero ¿de dónde saco yo esto? Esta metodología la fui observando en uno de los centros de certificaciones de coaching a los que pertenecí, en donde ellos utilizaban una metodología que yo veía desde afuera. Yo esa observación que veía desde afuera era porque a mí en ese momento lo único que me tocaba hacer era devolver feedback, porque sabía hacer muy bien esa cuestión de hacer feedback y retroalimentar a quienes estaban dictando el proceso. Entonces allí desarrollé un observador crítico de cómo esa metodología de reunión podría ser mucho más rica si el ritmo de voz se canalizara de tal manera. Y si canalizamos el ritmo de voz de esta forma, pues entonces podría ser, entonces en ese feedback fue que fuimos desarrollando junto con un grupo de colegas el método que hoy por hoy cada uno por su cuenta está utilizando o en su negocio, porque eran otros coaches, o en su empresa, o lo está enseñando en empresas. Y hoy van a tener el placer de conocer gran parte de todo eso. ¿No es una reunión magnética? Entonces, ¿qué es una reunión magnética? Es esa que verdaderamente capta la atención, llama la atención, tiene alto impacto y tiene y guarda algunas cuestiones que tienen que ver con el líder, como por ejemplo cuál va a ser el color de vestimenta que va a utilizar, o por ejemplo qué tipo de información va a utilizar de respaldo, porque entre la información, el cuerpo, el lenguaje y la comunicación, allí está la trama del desarrollo de una reunión magnética. Y si estás escuchando esto hasta aquí, entonces se te debe estar abriendo esa cuestión que te sucede en tus reuniones. ¿Qué es lo que te debe estar sucediendo en tus reuniones? Las personas que toman tus reuniones por lo general, o que están en tus reuniones por lo general, puede ser que no estén recibiendo la información por el canal adecuado de la programación neurolingüística, porque como coach en programación neurolingüística,
Lo que debe estar sucediéndote es que tu jefe te pide que bajes una información y tú la bajas tal cual como la recibiste, y quizás tú, como gerente o como mando medio, eres nada más y nada menos que un transmisor de la información y la recibiste por el canal visual y te hiciste la imagen de forma visual y estás transmitiendo de la misma manera al 100% del grupo. Y en ese 100% del grupo va a haber un porcentaje pequeño que va a ser kinestésico o que conecta solo con el mundo de las sensaciones, y va a haber otro porcentaje que conecta con el canal auditivo. Entonces, al kinestésico esa información hay que contársela desde el sentir, desde cómo se sentirían cuando logremos el objetivo de vender el 30% más, y al auditivo hay que compartirle qué cosas van a decir las personas, qué conversaciones va a tener con sus compañeros cuando aumente el 30% más de la venta, y el visual simplemente con ver la imagen de que aumenta una barra al de donde está al 30%, ya se hizo la idea y ya recibió la información. Entonces, acabo de mostrar simplemente una pequeña y breve herramienta de enfocar los 3 canales, de utilizar el canal kinestésico, el canal auditivo y el canal visual para poder llegar más a la audiencia, que ese es uno de los conflictos que seguramente del otro lado te debe estar sucediendo, que no llegas a todos tus empleados por igual, porque quizás como recibes la información la transmites por la velocidad, mis queridos, la velocidad en la que hay que vivir adentro de la empresa. Muchas veces lo que conviene es frenar, respirar, analizar las 3 estrategias y frenar con la misma persona adelante, con la misma audiencia adelante, si es que no tengo desarrollada la estrategia del visual, del auditivo y del kinestésico, y utilizar la misma reunión para compartirles que tú como líder estás queriendo hacer que la información del 30% llegue absolutamente a todos. Entonces, el recurso de la imagen, subiendo la barra, la puede imaginar cualquiera. ¿Y qué conversación tendrían? Sería una pregunta que podríamos bajar a la reunión. ¿Y qué sensación sentiríamos? Sería algo que podríamos estar bajando como herramienta. Entonces, el poder de la pregunta, eso mismo, Ilse, el poder de la pregunta dentro de la reunión es lo que hace que la reunión sea muchísimo más magnética, y enfocar los canales hace que lleguemos absolutamente a todos, entonces todos comprendan, procesen en sus mentes, hagan sinapsis en sus redes neuronales y generen ese observador que estamos precisando brindar en la reunión. Así que eso es parte de lo que estamos compartiendo hoy por hoy con Ilse, que fue lo que le queríamos decir a cada uno. Me parece fantástico porque además yo soy también una promotora de el poder de la pregunta en las conversaciones. O sea, tenemos una tendencia a hablar más de lo que escuchamos y más de lo que preguntamos, y desde ahí creemos que estamos atrayendo a la gente, y resulta que con esto que nos acabas de compartir, pues no necesariamente es así. Y eso me lleva a hacerte una pregunta, Leandro, y es, desde tu punto de vista, ¿de qué es responsable un líder en la preparación de la reunión para procurar que la reunión en efecto sea magnética? Para mí, muchas gracias por la pregunta. Para mí, y no estaba preparado para tener una respuesta, y estoy recibiendo algo que siento como una gran iluminación, y me encanta que me hagas esa pregunta. Quiero que cada uno sepa del otro lado que no hemos preparado absolutamente nada, estamos fluyendo por sobre la hora y estamos hablando de lo que es nuestro conocimiento. Para mí, la reunión no sale del líder. Para mí, la reunión sale del grupo, del equipo o del superior. En realidad, el líder lo que va a hacer es aprender a desarrollar muy buenas preguntas. En esas muy buenas preguntas va a armar una orden del día o un memo de reunión, y lo que puede hacer es generar 2 o 3 disparadores visuales, auditivos y kinestésicos, o armar esta cuestión de apoyar lo que dice con algún material, pero hay que tener cuidado porque el 100% de la reunión en realidad tiene que estar girando alrededor del público que participa, no alrededor del líder, para que la reunión sea magnética. Porque una reunión, conversemos sobre esto, ¿no? En donde el líder habla y habla y habla y habla y habla,
Habla y habla y habla y habla. Entonces, la audiencia, los seres que están delante, que cada uno tiene una mente, un cuerpo, entonces la mente le empieza a sugerir que aburrido, que incómodo. Ujú. Y entonces ya, para que no se note eso, tenemos seres adelante que tienen posturas, pero adentro está pasando otra cosa. Entonces, es tan maravilloso, es tan, pero tan maravilloso, cuando el líder empieza a verdaderamente liderar y no ser jefe, correrse del rol de jefe, ¿ok? Correrse de ese rol de jefe y empezar a coordinar el liderazgo con excelentes preguntas al grupo, al equipo de trabajo, para poder desarrollar esa reunión y las futuras reuniones. No todos los temas deben desarrollarse en una reunión. Con que un solo tema esté muy bien desarrollado y que esa reunión dure de 30 minutos a 45 aproximadamente, trae muchísimos más resultados que reuniones o juntas de 3 horas. Ese es el gran error de la mayoría de los negocios. La mayoría de los negocios y empresas fracasan porque tienen reuniones demasiado extensas y en donde se tocan muchos temas. Entonces, ¿cómo sería, Ilse? No, estaba pensando en eso, en que llegan una cantidad de temas y se vuelven no solamente unas reuniones absolutamente largas, sino que pierden el foco. Y yo creo que foco es contrario a magnético. O sea, finalmente algo que me atrae es en lo que yo estoy atento, pendiente, allí, conectado, pero si son muchos temas de los cuales puede que incluso ni algunos ni siquiera tengan que ver directamente conmigo. Yo lo vivía mucho cuando estaba en el mundo corporativo, eran reuniones eternas donde además mucho PowerPoint y diferentes temas. Entonces, pues ahí, y fuera todo el líder, que yo creo que aquí te quiero hacer una pregunta y es, hay como una mala comprensión de lo que significa liderar una reunión, porque muchas veces liderar una reunión alguien lo puede entender como que yo estoy a cargo, yo soy el protagonista y todos tienen que mirarme a mí. ¿Qué opinas de eso? Sí. Bueno, justamente estoy coordinando actividades con un joven líder y el otro día me mandó una... bueno, estoy armando la reunión. Quiero que miren que esto es un error, un error. Él fue armando la reunión de camino en el ómnibus, ¿no? Si hay que armar la reunión, hay que armarla con el equipo. Y no es de camino al ómnibus, o arriba del ómnibus, o viajando desde tal sitio a tal sitio, porque ya eso tiene un foco, que estamos hablando de dónde ponemos el foco para que sea magnética. Ujú. La reunión tiene que ser creada con el equipo. La reunión tiene que ser creada con metodologías de enfoque. Tiene que hablar por lo menos 2, 3 temas, y hay que analizar cuántos minutos por tema. Entonces, si vamos a hacer una reunión en donde no sabemos cuánto nos va a llevar, cuánto tiempo nos va a llevar, pues entonces no traigamos ese tema. O ese tema, falta hacerle, yo digo, a este tema seguramente si no sabemos cuánto tiempo es, falta hacerle doble clic porque debe tener subtemas dentro. Ujú. Entonces, cuando tú haces doble clic y entras adentro de los subtemas, comprendes cuánto tiempo puede llevarte cada uno. Entonces, las reuniones, para que sean magnéticas, tienen que tener método y tienen que tener foco. Y el foco del que hablamos, nuestra consultora, junto a mi compañera de trabajo y junto a Ilse, se dedica a desarrollar el foco adentro de las empresas, el foco adentro de los empresarios, el foco adentro de los líderes. Pero no es tan solo esta cuestión de decir focusing, sino que foco implica esta cuestión de aprender, este asunto verdaderamente de aprender a hacer las preguntas para que el grupo de trabajo o el equipo de trabajo, distingo grupo de equipo, el grupo de trabajo o el equipo de trabajo empiece a abrir y empiece a hablar, empiece a conversar de lo que verdaderamente interesa e importa. Hay unos temas de los que estuvimos hablando, que estuvimos conversando y estuvimos hablando recién, que quiero que, si estás del otro lado escuchando este podcast o estás viendo este vídeo, quiero que tengas en cuenta esto. Hablamos de foco, hablamos de reuniones magnéticas, hablamos de canales visuales, auditivos, kinestésicos. También recién acabo de decir grupo, y cada tanto decía grupo, equipo, grupo, equipo. ¿Sí?
¿Qué podemos conversar al respecto? En una reunión, las reuniones pueden ser reuniones de grupo o pueden ser reuniones de equipo. ¿Cuándo hay equipo? Hay equipo cuando tú como jefe dejas de ser jefe y pasas a ser líder. Líder es aquel que deja de mirarse el ombligo, que deja de ser autorreferencial y que pasa a generar un común denominador que comprende que tiene un cargo superior, porque alguien tiene que ser la voz de mando. Comprende todo eso. Comprende que es alguien que va a reunirse con el directivo o con quien hace alianzas estratégicas porque es el propio director, pero quiere ser, como director, quiere aprender a ser director. Porque muchas veces los directivos de las empresas son directivos gerentes y no son directivos porque no saben dirigir, porque les tocó ser directivos, porque el negocio fue creciendo, los hizo ser directivos, pero hacen más roles de gerentes que de directivos. Entonces allí es en donde nosotros, a los directivos con ILSE, les enseñamos a ser directores. A los gerentes les enseñamos a ser muy buenos gerentes. Y a los líderes gerentes les enseñamos a generar el proceso de liderazgo. Y si te toca ser un jefe, porque hasta ahora trabajas en una estructura de gobierno, puedes aplicar reuniones magnéticas, que va a ser el primer paso en donde vas a ir corriéndote de jefe y empezar a transformarte en líder. Para mí, líder, quiero contarles una cosa muy sencilla, una pequeña historia. Líder es aquel que en definitiva, un día fue a su trabajo, fue a su labor, llegó allí y sin que tenga que decir absolutamente ni una palabra de nada, las personas lo reconocen por sus acciones. Las personas lo reconocen por haberle enseñado al equipo a sortear obstáculos. Líder es aquel que en definitiva no tiene que andar explicando que es el jefe de nada, ni tiene que andar mostrando, ni tiene que andar poniendo por delante autoridad o subiendo tonos de voz para poder ser entendido. Líder va a ser aquel que desde el magnetismo, desde el carisma, desde el afecto, desde la conexión con el otro, desde la conexión real con el otro, va a poder generar esa gestión de emociones y esa gestión de estados de ánimo que el equipo necesita para ser un equipo que magnetice y que vaya en dirección hacia los resultados. Así que bueno, ahí fui como contando un poco esta distinción que quería hacer, así que le doy el espacio a Ilse, que seguramente tiene algunas consultas para hacer también. ¿Qué es carisma? Acabas de hablar de la palabra carisma. ¿Y qué es carisma para ti? Bien, para mí eso tiene que ver como con voy a hablar como de luz interior, como de esa forma de estar parado en la vida de una manera amistosa y amigable, porque para mí estar desde ahí como líder, tener ese carisma, tener esa energía, estar parado desde ahí, es estar parado en esta cuestión de empatizar con un otro, comprender que hay un otro, tomar al otro ser al 100% como un ser humano totalmente válido con todo lo que trae, con todo lo que tiene, empatizar con eso, concordar con eso. Y una vez que puedo empatizar y que puedo concordar con eso, allí estoy en esa energía de carisma, estoy en esa sensación de bienestar con un otro, en donde le puedo dar al 100% mi concordancia interna, y esa concordancia tiene que ver con esta cuestión de estar parado de manera amistosa. Y un líder que tiene carisma, un líder carismático, también es un líder que sabe colocar los límites, que sabe ponerlos basta, y que sabe ponerlos nunca, y que sabe colocarlos no, y que sabe pedir verdaderamente en dónde tiene que acabar o en dónde tiene que iniciar alguna tarea. Para mí va por ese lado, es como lo he canalizado con muchos que a lo mejor no tenían el carisma desarrollado, y es algo que se puede desarrollar. Se ve mucho de manera innata, pero se puede desarrollar. ¿Y cómo se puede desarrollar, sobre todo para aprender a poner esos no, esos basta, esos límites? Porque conozco muchos líderes a quienes les cuesta mucho, entre otras porque creen que hacerlo los va a hacer quedar mal, quedar como malos, antipáticos, groseros. Y yo coincido contigo en que un líder carismático está ahí para el bienestar, pero también está ahí para, digamos, la exigencia, la excelencia, y eso implica a veces tener que tomar ciertas posturas que no son necesariamente las más amigables. ¿Eso cómo se aprende desde tu experiencia, Leandro? Bien, desde la experiencia es así. Perfección no existe, existe excelencia. Como la empresa, el empresariado o el directivo de la empresa o la competencia del mismo mercado me va a pedir excelencia
para ser competitivo, pues entonces como líder voy a tener que aprender a poner los no, los nunca, los bastas en donde van y de la forma en la que van. Estos no, estos nunca, estos basta, empiezan a funcionar solo funcionan de manera correcta, sin ofender absolutamente a nadie, cuando nos transformamos en equipo. Mientras somos grupo de trabajo, las personas pueden interpretar de manera incorrecta el límite puesto o el no puesto por el líder. Entonces, un líder puede ser súper carismático y puede tener un equipo de trabajo, pero un líder es líder cuando a este equipo lo potencia. Y al potenciarlo, o sea, de grupo lo transforma en equipo, en otro post comentaremos cómo agarras un grupo y lo transformas en equipo. Es también una metodología que enseñamos con Ilse, agarrar el grupo y transformarlo en equipo. Y una vez que esté hecho equipo, de equipo hay que transformarlo en un equipo de alto rendimiento. Los equipos, cuando vienen de grupo, no son equipos de alto rendimiento. Luego pasan a ser equipo. Una vez que pasaron a ser equipo común, luego con entrenamiento pasan a ser equipos de alto rendimiento. Muchas veces, para colocarlos no, al equipo hay que enseñarle a escuchar. Y dentro de ese escuchar, hay que enseñarle un tema que me parece fundamental, que gracias porque lo preguntaste, que es, cuando yo digo que no, no le estoy diciendo que no al espíritu de equipo ni al afecto del equipo. Le estoy diciendo que no a alguna acción concreta que estoy precisando que frene, que cese, que se termine. Cuando estoy diciendo nunca, no le estoy diciendo que nunca al afecto societatis. No le estoy diciendo nunca al cariño que nos tenemos. No le estoy diciendo nunca aquello que tiene que ver con la cohesión o con la coherencia de información y de afecto que nos tenemos, y de cariño que nos tenemos, y de amor que nos... Le estoy diciendo que no a situaciones puntuales o vastas situaciones puntuales. Entonces, cuando es equipo, el equipo comprende de que va a haber momentos en donde va a existir el no, el nunca, el basta. Ejemplo, hay normas o leyes que tienen que ver con el gobierno, que muchas veces los equipos quieren modificar algunas cuestiones de adentro del espíritu de trabajo, y eso quizás sea nunca como pedido, y quizás jamás puedas ofrecerle esos que están necesitando, porque quizás hay un lineamiento de trabajo, como por ejemplo, no traer botines de seguridad el día viernes a una industria. Eso va a ser nunca. ¿Bien? Y allí muchas veces hay enojos o hay peleas, ¿sí? O hay discusiones cuando es grupo de trabajo. Cuando es equipo empieza a comprender de otra manera. También lógicamente hay gente que se puede ofender porque no quiere comprender, pero eso sería ya empezar a trabajar mucho más fino en lo que es carácter y personalidad de las personas que tienen eneatipos de personalidad totalmente distintos. Y si hablamos de eneatipos podríamos estar contando que allí, hace mucho tiempo atrás, hay un pensador que se llama Gurdjieff, que él lo que hizo fue descubrir unos papiros en donde se encuentra una información que es el eneagrama de personalidad, que nos muestra adentro de las organizaciones distintos aspectos, que si tú eres un jefe que quieres pasar al líder, o eres un líder que quiere ser mucho más magnético en sus reuniones, vas a comprender de que en una reunión, si tú encuentras los eneatipos de personalidad, vas a poder dirigirte a ellos para pedirles y hacerles pedidos, y que esos pedidos funcionen mucho mejor porque vas a conocer una herramienta del estudio de la esencia humana por excelencia, que es el eneagrama, que para mí es algo muy rico como para poder desarrollar reuniones, solamente para eso. En algunos otros aspectos lo veo como una herramienta que tiene conflictos o una herramienta que genera mucho diálogo interno en la mente del líder. Qué maravilla toda esa información. Yo también conozco el eneagrama, lo he estudiado, me parece que es una herramienta para complementarse muy bien y sobre todo para conectar incluso mejor con esos puntos en teoría muy distantes, porque muchas veces creemos que las personas, hay algunas personas de mi equipo que son muy distintas a mí, que ven la vida distinto, que no me entienden o que yo no los entiendo en su perspectiva o en la forma como hacen o se comunican en ciertos momentos, y claramente pues acercarse desde esa diferencia con la ayuda de herramientas como el eneagrama o como hay otras de estilos cerebrales que también he hablado en el podcast al respecto, claramente eso pues nos puede ayudar. Te pregunto, Leandro, precisamente en esas dificultades que puede haber en las reuniones,
que puede hacer que se pierda el foco, que se pierda la atención, que se pierda el magnetismo. ¿Cómo no perder el magnetismo o la atención de la gente, de las personas en una reunión? ¿Qué le dirías tú como consejo a estos líderes que nos están escuchando? Qué difícil decir que yo voy a estar aconsejando, porque en realidad para mí yo he aprendido muchísimo más en la práctica y en cada uno. Pero bueno, voy a tomar esta gran responsabilidad de aconsejar cuando en realidad desde mi mirada no sería quien para estar dando un consejo, pero les quiero compartir solamente la experiencia. Las veces que se me fue la atención, porque eso sucede, sucede que cae la atención, hay que hacer intervenciones en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que pedir que se estiren, hay que pedir que respiren, hay que pedirles que cambien de lugar, hay que decirles que se roten, que se cambien, porque nosotros no somos solamente una persona que piensa, o sea, solamente un ser racional. Nosotros somos algo que desde la óptica del coaching decimos somos 3 dominios: cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, estar sentado viendo una reunión en donde quizás no estoy participando, mi mente puede empezar a dispersarse y mi cuerpo empieza a tomar una postura de apocamiento. Entonces, si cada X cantidad de tiempo le decimos a las personas que tomen una respiración profunda, por favor, que cambien la postura corporal, que se enderecen, ¿sí?, que hagan una sonrisa y que miren al compañero del frente o al compañero del lado y que miren al compañero del otro lado, son dinámicas de intervención, ¿sí?, que rompen el perfecto fluir de la vida. La vida viene fluyendo, la vida laboral viene fluyendo, y de repente hacemos una dinámica vivencial solamente o de respirar o de hacer algún stretching, algún estiramiento, justo ahí en el lugar, porque a veces es mucha la cantidad de gente o es poca la cantidad de gente. Eso es, digamos, va a variar de acuerdo a la cantidad de gente, pero la que siempre funciona es la respiración, el estiramiento en el lugar, porque estamos observando que, y decimos, estamos observando que está bajando la energía para subir la energía, está bajando la actitud para subir la actitud, está bajando la concentración para subir la concentración, porque lo próximo que vamos a hablar necesita mucho foco. Entonces alguien dice, por lo general, bueno, pero tomemos un break. Fíjense que a veces no conviene tomar el break porque se pierde del todo la atención de la reunión, ¿sí? Se dispersa el foco. ¿Bien? Espero haber podido responder. Está fantástico, y además porque mientras te escuchaba estaba pensando a veces que incluso el contexto hace que sea más difícil mantener la atención. Imaginémonos cómo existen salas de junta con unas mesas que son absolutamente gigantescas, por ejemplo, sillas incómodas, salones de reuniones que no tienen ventanas, que estamos como encerrados. Y entonces lo que estaba pensando es sobre todo estas ideas que nos acabas de dar, de invitar a la gente a estirarse, respirar, cambiar la postura corporal, nos ayudan un poco también a neutralizar esos elementos que son propiamente del espacio, que incluso pueden hacer que la reunión sea más densa y más pesada. ¿Qué opinas de este tipo de contextos en los que a veces tenemos que tener reuniones? Y de hecho, a mí me gustaría que, si tiene cada uno la posibilidad de elegir en dónde desarrollar la reunión, que hagan rondas para que todos puedan verse, que rompan las estructuras, que corten y que sean bien disruptivos con esos conflictos de estar siempre siguiendo el método que no funciona dentro de las empresas, que es la estructura, que ya viene demostrado que la gente no está siendo feliz, los trabajadores no son felices con las metodologías antiguas. Por eso el coaching viene a atravesar a la organización, a mostrarle que el entrenamiento de capacidades, el entrenamiento y el desarrollo de capacidades es lo que la empresa precisa y necesita. Y muchas veces, a veces nos toca un lugar, que el lugar ya es así, entonces utilizo recursos de visualización o recursos de imaginación. Les digo que cierren los ojos un momento, que tomen una respiración profunda y que en la próxima respiración se imaginen una playa, o en la próxima respiración se imaginen que se encuentran en un lugar lleno de naturaleza, en contacto con la naturaleza, ¿sí? Así podemos recurrir a esos gatillos mentales que provocan mucho mayor bienestar cuando la reunión está cayendo, cuando se está yendo el foco de la reunión.
Yo estaba aquí mientras escuchaba haciendo un supuesto y me estaba imaginando la cara que estaban haciendo las personas mientras te escuchaban decir, proponle a tu equipo que cierren los ojos y se imaginen que están en una playa. Si esto te Sí. generó resistencia, y esto es, digamos, para ti Y, que de pronto, y imagínate que lo hicieras, o sea, el solo hecho de hacerlo va a hacer que las personas cambien como ese mood en el que estaban de pronto aburrimiento, desconexión y demás, y es algo que como líder tú puedes hacer. Muchas veces las personas quienes están liderando una reunión, un equipo, se quedan o se limitan respecto a sus propias posibilidades. Y yo insisto mucho en que quien de alguna manera, por la razón que sea, porque tiene el rol, porque está a cargo de la reunión, pues puede darse esas libertades. O sea, para eso precisamente es el líder. Las personas típicamente no van a proponer ese tipo de situaciones y tú como líder te puedes arriesgar a hacerlo. Y yo, como lo aprendí también cuando me estaba formando como coach, no creo que pase nada malo. O sea, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Que algún detractor diga como o que no participe en el ejercicio sería lo peor que podría pasar. Pero un poco acá la invitación es a permitirse conectar a las personas en esas reuniones desde ideas distintas, desde salirnos un poco de lo típico y lo tradicional que debería yo hacer como líder aquí, súper bien puesto, impoluto, todo encopetado, que puedo o no puedo hacer. Y tengo una pregunta para Leandro también en tu experiencia, porque en las reuniones tenemos, para bien o para mal, la presencia de lo que yo llamo las armas de distracción productiva. Llámese celular, computadores con correo abierto, con pestañas de Excel o de PowerPoint abiertas, y cada quien está como en lo suyo. O sea, yo creo que esto es algo que es muy usual y es, vamos a una reunión, todos llevan sus computadores, hay una persona hablando y exponiendo y el resto están mirando sus pantallas grandes, pequeñas o lo que sea. ¿Qué hacer con ese tipo de distractores? Antimagnéticos además, porque pues claramente si algo tienen magnético precisamente son estas benditas pantallas, y si hablamos de redes sociales peor. Pero ¿qué hacer en ese sentido para que una reunión se mantenga siendo magnética, Leandro? bien, lo que haríamos en ese momento, lo que me ha tocado hacer con los grupos que me ha tocado trabajar, con los equipos que me ha tocado trabajar, es, bueno, muy bien, nos vamos a sentar ahora, el inicio de la reunión es todo el mundo apaga sus incendios durante 3 minutos. Entonces, cada uno se sienta y se fija qué conflictos tiene y se sienta y desarrolla y va primero lo urgente. Mira el mail urgente, mira lo que sucede en su familia, mira su WhatsApp, responde y son 3 minutos y eso va con una música determinada y con un reloj en la pantalla. 3 minutos. Y cuando estemos por llegar al último minuto, le mostramos a la persona, tenemos el último minuto, alguien necesita más tiempo, yo. Bien, entonces lo extendemos 2 minutos más. Y en total hacemos 5 minutos de trabajar lo urgente, luego nos sentamos y durante 5 minutos trabajamos lo importante. ¿Qué cosa es importante para ti? Quizás es importante para ti, para luego focalizarte en la reunión, saber dónde está tu hijo, quién recoge el niño de la escuela, qué comida va a comer, si está enfermo, qué remedio va a tomar, y quién de aquí, luego la pregunta que hago yo para generar la reunión magnética, quién de aquí no puede poner su teléfono móvil boca abajo, quién de aquí tiene que estar mirándolo. Entonces, del 100% de la reunión hay un grupo muy pequeño que te va a decir que tiene algún... Pero no me expliquen el motivo por el cual. Está validado que cada uno pueda tener todo abierto. Lo que pasa es que para un mayor provecho y para un mejor provecho del equipo y para un mejor magnetismo y entrenamiento es que armamos toda esta metodología de 10 minutos antes de la reunión. Luego, de allí en adelante, empezamos a hablar de una temática en donde en esa temática, para que la reunión sea magnética, no pretendemos que la persona esté el 100% enfocada. Entonces, por lo general, ahí va el rompehielo en el inicio. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme cómo van sus cosas. Es el rompehielo. Y para que no se extienda, por lo general es cómo están, cómo se sienten, definan en una palabra una emoción del día de hoy o un estado del día de hoy. Entonces definen una palabra, qué bonito, qué lindo, muy bien. Y si dicen una palabra que te queda sonando a ti, que es media molesta o que te hace, porque a lo mejor dicen, es fatigado, ¿sí?
Y quizás todos los otros están diciendo muy bien, feliz, alegre, contento, y alguien dice cansado, fatigado. Entonces preguntas, ¿cansado por qué? ¿Fatigado por qué? Y escuchas y haces silencio y devuelves algo sobre ese cansancio o devuelves algo sobre esa fatiga. Cada vez que escuches un negativo o alguien que habla desde lo negativo, tómalo como algo válido. Es parte de nuestra esencia como seres. Hay que aprender a gestionar las emociones y los estados de ánimo de los equipos, que será tema de otro podcast. Ya vamos dos más Ajá. que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos explicando? Estamos explicando de que es natural y es normal que se pierda el foco y que se pierda la atención, de que es normal que la gente no tenga buena actitud, porque es un trabajo, y que es normal y que es natural. Y tu habilidad como líder es aprender a normalizar y a gestionar todo eso. Y si todas las reuniones vienes fatigado, pues entonces lo llamas aparte y tienes coaching individual con esa persona y le comentas que te llama mucho la atención su fatiga, o su enojo, o su dolor, o su molestia, y de esa forma empiezas a desintegrar ese conflicto que hay adentro de ese integrante en particular. Esto de llevar a la persona a un costado para preguntarle qué sucedió, qué pasa, que tiene esto que se repite, nos provoca y nos ayuda a poder desintegrar ese conflicto de adentro del equipo, que por lo general los líderes lo que hacen o lo que hemos hecho es no hablar de ese asunto, ignorarlo y en el próximo encuentro vuelve a aparecer. Así que bueno, lógicamente lo que hacemos es tomar las riendas como líderes que somos y aprender a gestionar las emociones y los estados de ánimo tan normales y tan naturales que tenemos los humanos adentro de los equipos. Y es que tú has hablado de una palabra que es súper importante y es gestionar lo que ocurre allí dentro del equipo. Y muchas veces los líderes, lo que yo observo es que no logran los objetivos porque no gestionan lo que está ocurriendo con la gente allí. Pasan de largo, por ejemplo, y eso es otra pregunta que tengo para ti, ¿qué hacer con los detractores? ¿Qué hacer con esas personas que están pensando en otra cosa? ¿Qué hacer con esas personas que están desconectadas? Porque como tú lo decías y yo lo observo mucho, simplemente los líderes tienden a ignorar que eso está pasando y siguen para adelante con su objetivo de transmitir la información, a terminar las 50 diapositivas, porque si no terminan las 50, entonces es como si no hubieran hecho efectivamente la reunión. ¿Qué hacer con eso que empieza a ocurrir? Porque es muy usual que en los equipos haya personas que no están de acuerdo, que están, como tú lo decías, en unos estados emocionales que son distintos a los que se esperaría que hubiera allí y que se dedican a dar objeciones y a hacer detractores. ¿Un líder cómo puede manejar eso? Bien, lo más lindo que me has preguntado es que allí hay que aplicar una dinámica vivencial, porque lo mejor de lo mejor es mostrar de forma clara, concreta y vivencial eso que sucede. Jugar el teléfono descompuesto es una metodología muy bonita de mostrar que cuando alguien no interpreta, no entiende o su mente está en cualquier lado, pero le vamos a poner la variable de que vamos a jugar al teléfono descompuesto, pero la persona le va a tener que hablar al oído al compañero mientras hay un sonido muy fuerte o hay música muy fuerte distrayendo en el momento. Entonces ahí podemos mostrar cómo la mente le cuesta escuchar cuando tiene otra cosa metida en el medio o otro sonido metido en el medio. De la misma manera que la mente no va a interpretar si en vez de estar presente está focalizada en otro lado o no está prestando atención en la reunión. Por eso, Ilse, es importante esta cuestión de los 5 minutos iniciales de apagar incendio, los 5 minutos posteriores de gestionar cuestiones importantes de tu vida y luego tener 15 minutos de trabajo bien fuerte y los 15 minutos siguientes de puestas en comunes, de nuevas ideas y los últimos minutos restantes de las temáticas que tienen que venir para la próxima reunión. Y de esa manera vas a darte cuenta de que la reunión va a ser mucho más efectiva y magnética. Tú mencionas algo que es muy importante y es que muchas veces los líderes no se toman el tiempo para generar este contexto y esta ambientación para que todo el mundo esté como enfilado en dar lo mejor de sí. Hay un dicho Bien. que tenemos aquí en Colombia y es, no, pues aquí hacemos la reunión, pero a lo que vinimos vamos, ni les pregunto cómo están, ni me tomo el tiempo de empatizar, ni me tomo el tiempo de hacer esos acuerdos de qué vamos a hacer con los celulares, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que eso afecta el magnetismo de una reunión, que la gente, que el líder arranque con la reunión sin haber considerado las otras variables? No quise empezar por allí porque iba a ser muy obvio. No quise empezar por allí porque iba a ser muy obvio. Iba a ser que si yo contaba que hay que empezar por...
por el contexto, pues entonces ya dejan de escuchar el podcast porque va a hablar de contexto. Y en realidad lo importante era hablar de lo que sucede adentro. El contexto es el marco del cuadro. El contexto es el marco en donde se va a simbolizar el interior de la reunión. Entonces, no es lo mismo que yo te llame a ti por teléfono si yo sé que tú estás preparando la cena con tus niños, con tu familia, y yo llamarte por teléfono y decirte, Ilse, ¿quieres que desarrollemos un podcast? ¿Recuerdas que estuvimos hablando que había 2 pendientes? ¿Te acuerdas de qué eran? Estoy fuera de contexto. ¿Bien? Entonces, crear el contexto, lo que estamos haciendo es cuidar absolutamente todos los detalles. Estamos cuidando el detalle en los primeros 5 minutos de apagar los incendios, respetando de que cada uno tiene cosas dificultosas en su trabajo, ¿sí? Y que luego tenemos los 5 minutos para lo importante, ¿bien? Y luego tenemos la técnica de rompehielo del saludo inicial. Luego tenemos toda la conexión de la temática a entrenar adentro de la empresa, de lo nuevo que hay que incorporar, de lo nuevo que hay que meter adentro del equipo. Y luego de eso vamos a hacer la participativa. ¿Qué escucharon? ¿Qué les quedó? En esta cuestión de disparar preguntas, que las preguntas son las que van a ir trayendo este contexto que nosotros buscamos adentro de la reunión, porque el contexto de fuera es el marcar estas reglas de la cancha de fútbol para que se desarrolle el partido. Y el contexto interno de adentro del partido vendría a ser que este equipo va a jugar de este lado y este otro equipo va a jugar de este otro. Esto que es toda la contextualización, más que todos ya saben que hay reglas, más que todos saben que hay un árbitro, esto es lo que nosotros vamos a traer adentro de la metodología de reunión para que el contexto exterior sean estos acuerdos y el contexto interno sea el foco. Y escúchense y anótense esto muy, como con mucha importancia, y es cuáles son las reglas del juego. Muchos líderes, y lo oigo continuamente en sesiones individuales de personas que llegan frustradas diciendo es que el equipo no me copia, es que no están atentos, es que se distraen y hablan sobre lo que pasa con las personas del equipo, pero muchas veces los líderes ni siquiera se han dado cuenta que son ellos los que pueden y deben generar ese contexto, generar esas reglas de juego, servir como árbitros precisamente para mantener cierto nivel de esas reglas funcionando, y es algo como que a las personas se lo pasan de largo. Simplemente Totalmente. anótense eso porque como líder tú tienes la responsabilidad y la potestad precisamente de plantear esas reglas del juego, porque eso va a hacer que las personas estén mucho más claras. Y tú mencionabas ahora otra cosa, Leandro, que me parece importante, y es validar con preguntas ustedes qué entendieron. ¿Qué fue lo Porque a que les quedó? veces pensamos que con decir, con comunicar, es suficiente. Entonces, por eso la pertinencia y la importancia de preguntarle al grupo qué entendieron, con qué se quedan, a qué se comprometen. ¿Qué opinas tú de eso? De hacer ese cierre en esas reuniones. No tan solo como cierre, sino cada tanto preguntarle qué es lo que les va quedando de esta temática, qué cosa es lo que les va quedando de esto que vamos hablando y hacer silencio como líder en ese momento para escuchar. En estos días voy a tener una reunión con una máster en educación que me va a enseñar una temática que tiene que ver con educación y silencio. Así que estoy empezando a conocer cómo hacemos para educar también desde el silencio y cómo enseñar desde el silencio en los equipos de trabajo. Bueno, pues vamos a tener que invitarte nuevamente a este podcast para que hablemos de silencio, porque el silencio es algo que choca mucho, que incomoda. Las personas típicamente no saben qué hacer con el silencio, no guardamos silencio, hacemos una pregunta y si no nos responden rápido, yo ya me estoy sintiendo incómodo y quiero llenar ese espacio. Entonces, pues yo creo que el silencio es absolutamente válido y poderoso para precisamente permitir que las otras personas también aporten. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cómo combinar y todo esto que nos acabas de compartir, Leandro, con el afán del día a día? ¿Cómo llevarlo a cabo en el día a día? Les pido por favor que tengan en cuenta, vuelve a escuchar todo el podcast, toma nota del paso a paso y arma una pequeña agenda de reuniones y empieza a practicar de a una de las temáticas de las que hablamos por vez.
Empieza a practicar el asunto de, en tu agenda de reuniones, en tu primera reunión, arma la metodología de los 5 minutos del incendio, luego los 5 minutos de lo importante, y frena allí y continúa como es normalmente, y en la próxima agrégale la otra parte que es la herramienta de rompehielo, de preguntas de la emoción de cómo se sienten, y luego utiliza otras, empieza de a poco a incorporar la estructura de la metodología de reuniones magnéticas, reuniones eficientes. Wow, qué maravilla. Y yo coincido contigo en que es muy potente empezar poco a poco, porque a veces queremos lograr el resultado aplicando todo lo que aprendemos y eso mismo hace que nos abrumemos o que si no nos funciona todo, entonces ya desechemos totalmente la información cuando realmente lo que había era como una oportunidad de usar la información y las herramientas poco a poco. ¿Qué hacer con el afán? Porque también nos mueve el afán. Estamos corriendo, no hay tiempo, no disponemos de tiempo. ¿Qué hacer con el afán en estas reuniones magnéticas? Por eso, el foco y el método de estructurar por pasos y que no haya 1000 temas y haya 1 o 2 temas y armar varias de estas reuniones, genera en el equipo desde la programación neurolingüística esto se llama anclaje. Va a generar en el equipo un anclaje positivo, es decir, los va a predisponer bien a todas las próximas reuniones. No estoy de acuerdo con andar con el asunto del afán. No estoy de acuerdo, porque ¿qué pasa? Termina sucediendo de que todos quieren hacer todo al mismo tiempo, y eso, para mí, lo que termina haciendo es que el equipo choque, que el equipo genere fricción, y que no sea un lindo trabajo de equipo y una linda dinámica. Para mí, solamente podemos resolver aquello cuando nos hemos convertido en un equipo de alto rendimiento. Para eso faltan 3 pasos: de grupo a equipo y de equipo a equipo de alto rendimiento. Recién allí podemos empezar a trabajar con esas dinámicas. Súper, súper. Leandro, si tú pudieras sintetizar en unas ideas clave esto de cómo tener y generar reuniones magnéticas, ¿qué nos dirías? Ya para Les finalizar. diría que, les diría que en cada mañana existe una nueva oportunidad para poder transformar la realidad de tu modelo de liderazgo, de tu equipo. De la misma manera que cuando te duele algo, recurres a un profesional, profesionalízate y no pares de aprender y de estudiar. Tienes la posibilidad de consultarnos absolutamente todo lo que vaya sucediendo. Yo fui entendiendo el mundo de las criptoinversiones, del mundo de la velocidad, de la información hoy por hoy con la inteligencia artificial, a partir de las consultas que tuve de las personas, luego de cada podcast, luego de cada formación, de cada curso. Así que anímate a armar una red de mentores, una red de personas que se dedican al crecimiento para que te estén asistiendo y te estén aportando. Esa para mí es la manera de que puedas armar reuniones cada vez más magnéticas, teniendo información, porque la información es poder, y si eres un líder, mientras más empoderado estés en el mejor sentido, mayores resultados vas a traer a tu estructura de trabajo. Y yo a eso le sumaría teniendo información y poniendo en práctica la información. Porque Llevando la también acción. tengo un mantra y es información sin acción se vuelve frustración. Entonces, utilicen esta información precisamente que nos ha compartido tan generosamente Leandro hoy para empezar a hacer ajustes y hacerse cargo de cómo pueden ustedes generar unas reuniones que sean distintas en tiempo, en duración, en la forma como se gestionan ustedes, cómo gestionan las emociones, la agenda, la programación, cómo la planean, porque finalmente para obtener un resultado distinto, si queremos que las reuniones dejen de ser aburridas y tediosas y volverlas y transformarlas en reuniones magnéticas, debemos hacer cosas distintas. Y creo que Leandro hoy ha sido absolutamente generoso y gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y eso me lleva a preguntarte ya, como para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar a ti? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo se pueden seguir las personas aprendiendo de ti? Bueno, pueden seguir aprendiendo. Primer punto, trabajo con Ilse, trabajamos hace un tiempo a esta parte, nos hemos encontrado y estamos desarrollando lo que son los proyectos para todos y absolutamente todos
los líderes que tengan esta necesidad de trabajo. Hay una red social que es coach.lean a través de internet, a través de Instagram. Me buscan, es coach.lean, y allí van a poder ver mi trabajo como coach, que les va a ser súper útil y les va a ayudar en los proyectos que tengan desde aquí en más. Súper maravilloso. Entonces en Instagram, ya saben, pueden encontrar allí a coach.lean para que sigan aprendiendo, para que sigamos aprendiendo juntos. Y bueno, Leandro, te doy las gracias de verdad, de todo corazón, por haber estado en este podcast, por haber aceptado la invitación, por compartir de manera tan generosa, tan natural, tan genuina todo lo que has aprendido sobre cómo gestionar y cómo liderar reuniones magnéticas, y por tu sabiduría en todos esos temas de comunicación que en lo particular me has tenido acá conectada y absolutamente magnetizada con toda esta información. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar acá y nos seguimos viendo, y espero que haya más episodios en el podcast donde podamos seguir compartiendo. Muchas Qué gracias. placer y qué honrado me siento. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Un saludo especial. Los quiero mucho a cada uno de los que está del otro lado, que está escuchando, y que sigamos siendo líderes resonando en el corazón de las empresas. Gracias. Muchas gracias a ti, Leandro, y nos estamos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo, disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilserodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.